Hola chicos, bueno, ahora lo que vamos a ver es enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros ya hemos visto todas las patologías del tubo digestivo, como es úlcera, gastritis, ¿bien? Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Más adelante, cuando veamos la bolilla de reumato, vamos a ver que todas las patologías con una base autoinmune están relacionadas, y de ahí es lo importante de que siempre que tengamos una paciente con artritis, artrosis, alguna patología autoinmune, pensemos también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta patología, este cuadro, es un trastorno inmunitario crónico del intestino y comprende dos variantes principalmente. Por un lado, lo que es la colitis ulcerosa, y por otro lado, la enfermedad de Crohn. Vamos a tener que presenta dos picos de incidencia, por un lado entre los 15 y los 30 años, y otro pico entre los 60 y los 80 años, pero de todas formas puede iniciar a cualquier edad. La etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal es desconocida y solo se cree que existen teorías de que es debido principalmente a una combinación de factores genéticos, autoinmunitarios, ambientales e infecciosos. En un paciente con una predisposición genética, cualquier combinación de estos factores va a desarrollar y va a iniciar un proceso inflamatorio. Una vez que se ha iniciado el proceso inflamatorio, se produce toda una alteración del sistema inmunitario que mantiene y amplifica aún más el proceso de inflamación. Bien, porque el ser autoinmune, la cascada inflamatoria se desarrolla y no tiene un stop, un pare. La particularidad es que en este caso va a afectar lo que es la mucosa intestinal, provocando una aglutinación de células inmunológicas, que estas a su vez activan la cascada inflamatoria y los mediadores inmunitarios. También con el desencadenante de la liberación de las citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral, etc. A partir de esto, se van a activar células inmunitarias que inducen a la liberación de estas citocinas. Por lo tanto, vamos a decir que se trata de una combinación de todos los factores, de un factor disparador, por así decirlo, más la base genética del paciente. También vamos a tener que hay otros patógenos potenciales, como son los anticuerpos citoplasmáticos contra los neutrófilos. Vamos a tener los anticuerpos contra los Saccharomyces, el Cerevisiae. Los pacientes, bien, estos anticuerpos son los que también sentarían un precedente en lo que es la etiopatogenia de la enfermedad de Crohn y de Quinn, y la colitis ulcerosa, perdón. Si bien estas dos patologías tienen en común una base inmunitaria y que afecta el colon, el intestino, todo el intestino, todo el tubo digestivo, perdón, sí vamos a encontrar que hay características propias de cada uno. En la colitis ulcerosa, los síntomas dependen de la extensión de la inflamación. ¿Por qué? Porque esta colitis, esta patología lo que hace es ulcerar la superficie mucosa. Por lo tanto, se va a producir un esfacelo de la mucosa, provocando sangrado, y entonces el síntoma más frecuente va a ser la diarrea con el sangrado, ¿bien? Además de moco y pus. Pero si la afectación está solamente a nivel del recto, raramente tenemos diarrea porque el resto del tubo digestivo está indemne y absorbe bien el agua. Pero los síntomas que vamos a tener van a ser rectorragia, sangrado del recto, tenesmo y los esputos rectales. Bien, el paciente elimina como moco o pus sin heces. Por otro lado, en la enfermedad de Crohn, la sintomatología depende del lugar de afectación. Principalmente si está afectado el intestino delgado, el paciente va a cursar con una pérdida de peso. Si tenemos afectación gastroduodenal, vamos a tener una clínica similar a la úlcera péptica, dolor abdominal, urente. Cuando se produce afectación del intestino delgado, además de la pérdida de peso, también tenemos dolor abdominal y diarrea. Cuando existe afectación del colon, hay dolor abdominal y diarrea sanguinolenta, pero en este caso, la sangre presente, la diarrea sanguinolenta, es menos sanguinolenta, valga la redundancia, que en la enfermedad de la colitis ulcerosa. Y cuando tenemos afectación ileal, hay dolor en fosa ilíaca derecha y puede mostrarse una masa de ese nivel. ¿En qué paciente yo voy a sospechar, por ejemplo, una enfermedad de Crohn o una enfermedad de Quinn? En los pacientes que tienen una diarrea crónica, ¿sí? Estos pacientes que están cursando con diarrea crónica son pacientes que, entre todas las causas, nosotros lo que tenemos que descartar es una enfermedad inflamatoria intestinal. Como yo les dije anteriormente,
las patologías autoinmunes tienen siempre una afectación más allá del órgano de origen. Por lo tanto, la enfermedad inflamatoria intestinal va a tener su manifestación extraintestinal. ¿Cuáles pueden ser? Las artritis, la sacroileitis, la espondilitis anquilosante, el eritema nodoso, las úlceras aftosas, una piodermia gangrenosa, la epiescleritis, la iritis, la uveitis, un hígado graso, un colangiocarcinoma, una hepatitis crónica, y también puede cursar con anemia hemolítica, flebitis, embolia pulmonar. Bien, estas son algunas de las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que nosotros, cuando tengamos un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, recordemos que puede tener afectación extraintestinal y por lo tanto estemos preparados para atender el cuadro. El tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento, un tratamiento clínico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento clínico, por así decirlo, se basa en un tratamiento de apoyo. Vamos a administrarle al paciente un antidiarreico, como es la loperamida, una hidratación intravenosa y transfusiones de hemoderivados, y a nivel farmacológico podemos administrarle sulfasalacina o aminosalicilatos. Bien, esto es más que nada para disminuir la respuesta inmunitaria, al igual que los glucocorticoides, los inmunosupresores. Metronidazol para evitar las sobreinfecciones, porque recuerden que ahí tenemos una flora bacteriana muy amplia, entonces tenemos que evitar cualquier desarrollo de una patología, y ciclosporina. Puede pasar que nosotros tengamos que la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn estén cursando con una hemorragia masiva, con un megacolon tóxico, con una evolución clínica fulminante, con obstrucción del colon, que sea una enfermedad intratable, ¿bien? Y como las dos tienen base neoplásica, o sea, las dos pueden desarrollar cáncer, incluso hasta si la utilizamos como profilaxis de cáncer, vamos a realizar una cirugía. La cirugía que se hace en el caso de la enfermedad de Crohn o de QI, o la colitis ulcerosa, es una técnica que es la técnica de Bartake. Eso lo ven bien en cirugía. Consiste en la extirpación del colon afectado, de la porción intestinal afectada, luego se hace una colostomía y finalmente al cabo de 3 meses, se trata de hacer una anastomosis entre el colon que dejamos nosotros hacia el exterior para la colostomía y el colon que quedó adentro, por así decirlo. Bien, recuperamos el tránsito intestinal del paciente y unimos los dos extremos y el paciente vuelve a tener un tránsito intestinal, entre comillas, normal, por así decirlo. Todas las dudas que tengan, chicos, lean este tema, vean el video y las mandan al grupo.